Este va a ser un tutorial para para aprender a utilizar en una parte una introductoria a lo que es la herramienta Talent Open Studio. Entonces principalmente vamos a hacer una instalación de esa herramienta y posteriormente como un ejemplo de un job para pasar la información desde un archivo Excel a una base de datos Postgres en nuestro caso. Entonces iniciamos, entonces vamos aquí a Google, vamos a buscar la herramienta Google, como herramienta Google. Vamos aquí a buscar la página principal de la herramienta Talent Open Studio. Esta es la principal, la que está en la primera que nos arroja. Esa es la página principal de nuestra herramienta. Bueno, y nos vamos aquí a descargas. Aquí vamos a escoger en esta página, estas son las herramientas comerciales o de pago. Aquí son las herramientas libres de libre uso y demás. Bueno, esta es una herramienta que es basada damos esa opción en Data Integration. Vamos aquí a Download Free Tool. Esta es una herramienta basada en Eclipse. Entonces Eclipse es una IDE para desarrollo en varios lenguajes, PHP, Java, bueno, entre otros. Y principalmente es una herramienta de integración o de integración de datos, por decirlo así. Entonces aquí le damos la opción Download Free Tool. Esperamos a que descargue. Bueno, en este caso más o menos son, el paquete pesa 607 megabits. Vamos a darle finalizar, cancelar y demás porque ya lo tengo descargado. Entonces vamos al directorio donde lo tenemos descargado. Vamos aquí, descargas. Aquí tenemos nuestra herramienta. Entonces vamos a cortarle, vamos a cortar. Vamos a la carpeta principal. Aquí vamos a crear un directorio que vamos a llamarle Talent Open Studio. Y la pega y comprimido o el paquete lo pegamos acá. Aquí mismo vamos a extraer nuestro paquete. Veamos aquí todo el contenido, extraer en mi carpeta, aquí mismo que es la misma carpeta que acabamos de crear. Más o menos el descomprimido pesa 800 megabits. Entonces pues más o menos el tiempo, de acuerdo en mi caso, la velocidad de internet que tengo en este momento es de 5 megas. Entonces se demoró más o menos aproximadamente 15 a 20 minutos. Dependiendo también por los servicios del servidor por parte de ellos, es algo lento. Bueno, vamos a cerrar. Cerramos aquí nuestra compresión. Listo, aquí ya tenemos nuestro directorio en donde queda descomprimida totalmente nuestra herramienta. Esta herramienta no es de instalar como tal, sino ya trae los ejecutables directamente para por decirlo así, ejecutarlos, valga la redundancia. Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre. Este nombre, entonces decimos Talent, bueno, como Talent. Y pues nos podemos deshacer de todo el paquete que ya descomprimimos. Ya si se quieren descargar, pues vuelven a descargarlo. Bueno, aquí principalmente al ingresar vemos que este es una herramienta que va orientada a varios sistemas operativos, porque puesto que se ven muchos ejecutables en distintos sistemas. Por ejemplo, están los .exe, que es de Windows. Se ven aquí los de Mac OS, y de Linux los demás. Bueno, ya tienen sus versiones de 32 bits, 64 bits. Entonces en nuestro caso vamos a averiguar cuál es el que nos va a funcionar. Vamos a una terminal. Bueno, estamos probando este procedimiento para un Debian de 8 bits, pero en general para cualquier Linux lo único que es requisito para ejecutar Talent Studio es que se tenga una máquina virtual de Java, una Java Virtual Machine, una JVM, y una versión de Java instalado de 7 u 8. En mi caso yo tengo 8. Bueno, aquí vamos a mirar cuál es nuestra máquina, de qué arquitectura tiene.
guión A. Entonces aquí sabemos que es x86, es un GNU Linux de x86 raya al piso 64. Ese mismo lo vamos a escoger, tengamos presente este. Entonces en nuestro caso, para darle un enlace directo para que aparezca desde el menú de GNOME, por ejemplo aquí cuando yo escriba el nombre empiezo a buscar por todas las aplicaciones, vamos a utilizar una herramienta que se llama a la carte. Esta herramienta, si no está instalada por defecto en GNOME, que muchas veces no está instalada, se instala muy fácilmente. Attitude install GNOME, o en algunos casos CentOS, entonces sería yum install GNOME, yum install a la carte y Attitude install a la carte. En este caso vamos a agregar en programación un nuevo elemento. Llamar talent open studio. Vamos a ir a buscar nuestro ejecutable, que ya sabemos que es x86, que está dentro de nuestra carpeta que acabamos de crear, que es este pertinente a la arquitectura de nuestro sistema operativo. Vamos a abrirlo, debemos aceptar. Vamos a buscar aquí en esta pantalla un icono. Vamos que aquí ya tenemos un logo de Talent. Pues es muy grande, pero pues como para llevarnos la idea de cómo agregarse iconos a este tipo de herramientas, le damos a aceptar. Aquí se creó. Entonces le damos aquí cerrar. Entonces aquí ya cuando abramos Talent se va a ver la herramienta en este sentido. Bueno, primero, también una cosa que se me olvidaba hacer era darle permisos de ejecución a la carpeta o al directorio en donde está ejecutando, en donde está guardada la configuración, donde está la herramienta guardada de Talent. Entonces en nuestro caso una terminal. Vamos aquí a démosle todos los permisos para evitar que haya problemas. Entonces le damos pues mi clave. Vamos a descargas a Talent. Le vamos a dar permisos de ejecución, escritura, de lectura, ejecución, escritura para todos los ficheros que hay en el interior de esta carpeta. Entonces mi carpeta se llama Talent. Y -R es para que recorra recursivamente todos los directorios y le dé esos permisos. Listo. Le damos exit. Listo. Cerramos acá. Podemos cerrar un momento ya Chrome. Entonces aquí vamos a abrir Talent. Aquí es la primer vistazo por el cual se va a ingresar. Se demora en cargar un poco, dado que utiliza una máquina virtual de Java. Sabemos que Java consume muchos recursos, entonces por consiguiente yo cerré Chrome, dado que es otra de las herramientas que Chrome navegadores que consumen mucho recurso de la máquina, tanto la RAM. Bueno, aquí le damos a aceptar. Y aquí vamos a crear un proyecto local. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar gestión datos, por no desentonar con el tema. Le damos manager connection. Aquí le vamos a dar un nombre, Steve. Vamos a la descripción, vamos a escribirle un espacio de trabajo, bueno, que un correo cualquiera sea. Entonces, mi correo marques.de y aquí buscamos nuestro directorio de trabajo. Entonces vamos a dejarlo exactamente en donde está el aplicativo. Entonces sabemos que está en Talent. Dejémoslo aquí, este workspace. Vamos a mirar este Talent Studio, Talent, y vamos aquí workspace a aceptar. Le decimos OK. Le damos restar. Ya lo que hace es crear su entorno de trabajo en ese directorio y iniciar la aplicación. Y no, entonces aquí volvemos a darle el nombre gestión datos, crear nuevo proyecto, le damos finalizar. Es que anteriormente lo que hice fue cambiarle la conexión a su entorno de trabajo, entonces lo que hacemos es reiniciarlo y volver a configurar el nombre del proyecto. Entonces aquí está cargando todos sus plugins y demás. Pertinentemente aquí se va a
cargando paso a paso. Entonces aquí nos abre una página inicial de donde es la herramienta y pues que ya está iniciando. Bueno, aquí sabemos que la ventana principal. Entonces cerramos que aquí es como la ventana de inicio y demás. Cerramos la ventana, aquí se nos despliega tanto aquí una paleta en donde van a ir todas las, por decirlo así, herramientas. Aquí va a ser esta zona de acá, va a ser la zona en donde se va a en donde se van a llevar los controles y se van a hacer las ejecuciones de los jobs o trabajos en su traducción más exacta. Aquí van a ver los diferentes componentes, tanto para configurar los orígenes de datos, crear nuestros jobs y demás. Por ejemplo, en nuestro caso, bueno, aquí desde aquí ya prácticamente quedó instalado el programa. No debe haber algún problema en cuanto a la utilización en cuanto al arranque y demás. Aquí está, por ejemplo, verificando el repositorio o plugins que se puedan instalar, ¿no? Es muy similar a lo que hace Eclipse cuando vamos a instalar un nuevo plugin y demás. Aquí está verificando el repositorio dado que se acabó de iniciar el programa por primera vez. Entonces aquí vamos a registrar desde aquí en esta parte. Entonces vamos a empezar a hacer el ejemplo. Entonces vamos aquí a hablar vamos a configurar en nuestro caso un origen de datos, que principalmente los que le dijeron al comienzo, que vamos a iniciar con una hoja de Excel. Vamos a hacer una migración a una base de datos Postgres. Entonces aquí vamos a empezar a configurar esa parte. Entonces iniciamos. Aquí vamos a, bueno, les voy a mostrar el archivo. Entonces vamos aquí este archivo, lo tengo aquí guardado. Vamos a cortarlo de acá y vamos a ponerlo en la carpeta de trabajo del mismo Talend. Vamos aquí al workspace y le pegamos en ese sitio. Dado que si no hacemos esto, al intentar ingresar no nos va a permitir continuar porque no está contenido el archivo dentro de nuestro entorno de trabajo. Entonces aquí vamos a los metadatos y vamos a averiguar, vamos a ver, nos damos cuenta acá que el archivo es de tipo Excel. Lo abrimos, miren acá. Entonces vamos aquí al inicio. Tenemos unos datos que tienen que ver con los beneficiarios y unas instalaciones de internet, por decirlo así. Tenemos aproximadamente 7 filas. Entonces lo que vamos a hacer aquí ya, vamos a migrar estos datos a una base de datos. Entonces aquí cerramos el archivo, le damos cerrar, no vamos a guardar los cambios ni nada. Vamos a abrir Postgres, vamos a abrir el pgadmin, donde ya tenemos previamente una base de datos creada. Le llamamos en nuestro caso Tun. Aquí tenemos dos tablas. Voy a truncarlas porque unas tablas con una configuración inicial. Si lo ven, aquí las tablas de beneficiario. Por ejemplo, allá vamos a dividir nuestra información en dos, tanto datos básicos del beneficiario como información de la instalación de internet. En nuestro caso será el beneficiario, información de instalación. Entonces aquí tenemos beneficiario, cédula y demás datos, y aquí una clave foránea con ese beneficiario que va acá. Entonces vamos a crear esta parte. Cerramos acá, cerramos esta parte y vamos a iniciar. Primero vamos a crear el origen de los datos. Entonces vamos aquí, File, Excel, vamos a crear un nuevo Excel. Dejamos que se nos despliegue. Bueno, aquí está verificando todo el contenido. Me está preguntando que si desea instalar un repositorio. Él ya verificó contra sus repositorios y necesita instalar unas nuevas librerías de ese tipo. Entonces le decíamos que instale los diferentes módulos, revisa las licencias, aceptamos los términos y aceptará y empezará su descarga. Bueno, aquí vamos a agregar principalmente nuestro
nuestro nuevo archivo de Excel o fichero de Excel. Bueno, aquí le damos el nombre datos Excel. A todos le vamos a colocar el contenido. Entonces aquí datos pertenecientes a las instalaciones de internet y sus beneficiarios. Listo. Quitémosle la mayúscula. Fin. Colocamos así y demás. Bueno, aquí vamos a elegir en qué, de acuerdo a qué entorno manejemos. Desarrollo, pruebas, producción. En nuestro caso dejémoslo como desarrollo. Estas son las versiones, que aquí podemos aumentar las versiones. El autor me queda mi correo y demás que colocamos al comienzo cuando estamos configurando nuestro entorno de trabajo. Le damos next. Entonces aquí vamos a ir a buscar nuestro fichero de Excel. Vamos aquí a buscar información. Vamos aquí está mi carpeta principal. Buscamos nuestra carpeta Talent Open Studio, Talent Workspace, datos, instalación. Le damos a aceptar. Entonces aquí empezó ya la lectura. Entonces le digamos que me lea todos los datos y no me está leyendo la información. Bueno, vamos a verificar que acá hay un error. No sé por qué razón no me quiere leer entonces vamos a verificar si es la ruta en donde quedó guardada nuestro archivo. Vamos aquí, Talent Studio, vamos acá, vamos a gestionar datos. En Studio, metadata, a copiarlo. Vamos a dejarlo aquí afuera. A ver si no hay algún problema por ese tipo de la ruta. Vamos aquí, crear file, nombre, datos, Excel. Copiamos estos datos, beneficiarios y datos instalación. Punto, digamos next, la ruta. Vamos a este, vamos acá donde estábamos. Vale, en Open Studio, datos, instalación, aceptar. Aquí está leyendo, parece la estructura, pero no sé por qué no lo lee. Bueno, continuando, pues ahorita nos ocurrió un error porque no abría el archivo Excel. Principalmente ocurre, vamos a intentar crearlo y ya les muestro cómo se soluciona. Saqueamos datos Excel. Vamos aquí a darle lo mismo. Aquí información, beneficiarios y datos, instalaciones, internet. Aquí le decimos que estamos en el estado de desarrollo, pues en sus tres entornos hablamos anteriormente. Aquí buscamos nuestro directorio, entonces vamos aquí a Talent Studio, Talent, lo tenemos aquí adentro, datos, instalación. Bueno, deberemos pasarlo en este momento. Ahorita lo cambié de directorio, lo vamos acá en Workspace y aquí ya queda guardado, entonces vamos a buscarlo allá mismo. Entonces vamos aquí, vamos a Open Studio, Talent, Workspace, datos, instalación. Bueno, aquí es donde no sabía porque no podía avanzar. Acabo de darme cuenta es que tengo que abrir el archivo. Entonces aquí vamos a decir que la lectura del archivo
vamos a hacerla por medio abriendo el archivo en este momento. Entonces vamos a nuestro directorio, vamos a abrirlo, vamos a ver el contenido acá arriba, vamos a ver que posteriormente vamos a volver a seleccionar nuestro archivo, le damos que vamos a seleccionar el o libro 1. En este momento no me está abriendo en este momento, entonces cerrémoslo acá. Vamos a abrirlo de nuevo y aquí lo agarró. ¿Por qué? Porque bueno, le di la opción en este momento acá abajo, les memory con large Excel. Bueno, le damos esta opción y vamos a abrir el archivo, pero teniéndolo abierto. Si no, parece que no lo leyera y no podríamos avanzar en el procedimiento. En este caso ya lo leyó. Entonces vamos a darle siguiente. Aquí vamos a decir las configuraciones de nuestro archivo. Entonces aquí vamos a ver unas opciones. Mira, aquí ya acaba de leer. Entonces aquí sabemos que las columnas, los nombres de las columnas van a ser, vamos a hacerle review de nuevo para que los nombres de las columnas y demás, que nos coja el nombre de las columnas, le damos refresh review y lo que hace es cogernos la primera cabecera con el nombre de nuestras columnas. Mire, año, nido operador, cantidad y demás. Entonces aquí le damos las opciones pertinentes, UTF-8, bueno, aquí nada más, y le damos Nets. Aquí empieza a crear el archivo, el acceso al archivo de esta manera. Y aquí vamos a que los distintos tipos de datos o a clasificar nuestras columnas. Entonces el nombre le vamos a dar datos Excel. Ups, hay error, no le puedo dar espacio. Excel. Vamos a dar como ese nombre. Comentario, entonces aquí miramos. Más adelante vamos a empezar a modificar esto para que sea consecuente con el tipo de datos en la base, el tipo de columna en la base de datos esté idéntico al tipo de dato que se está dando acá. Bueno, aquí le damos finalizar. Ya posteriormente podemos ver los datos Excel. Ya podemos hacerlo. Ahora vamos a configurar nuestra conexión a la base de datos. Vamos a crear conexión. Vamos a llamar base de datos PGSQL, por decirlo así, lo que es Postgres. Una descripción: base de datos Postgres, base de datos de beneficiario y datos de instalación internet. Nombre, pues démosle esta misma. Listo, le damos siguiente, nuestro en desarrollo, lo mismo, siguiente. Aquí vamos a escoger el motor de base de datos, en nuestro caso que es Postgres. Entonces aquí ya por defecto trae el puerto y demás. Bueno, aquí vamos a, esta es una versión mayor o una versión mayor al 9, versión de Postgres mayor a 9. Entonces aquí le damos nuestra contraseña, nuestro usuario, contraseña, el servidor o la dirección del servidor o el nombre, en nuestro caso está en el localhost, la base que ya hablábamos anteriormente que se llama Otun, y vamos a chequear la conexión. Entonces fue con éxito. Entonces le damos acá finalizar. O sea que ya tenemos finalizado nuestra base de datos. Listo. Vamos a cancelar acá. Vamos a abrir una cosa. Vamos a abrir a importar los esquemas. Entonces vamos a importar los esquemas de nuestra base de datos. La miramos acá. Conexión de base de datos. Le damos finalizar. En este caso no puedo exportar. Entonces vamos aquí a extraer el esquema, que es donde están nuestras tablas. Vamos a extraer solo las tablas, nada más. Le damos Nets. Entonces aquí va a decir la base de datos Otun y vamos a decirle que solo nos importa el esquema público, que es donde está directamente nuestras tablas. Vamos a darle selección.
vamos a darle público, public check connection. Parecía que no nos había hecho algo plugin. Entonces editar conexión. Exportar ítems. No. Vamos aquí a tabla esquema. Extraer esquema. Dámosle que sí, siguiente. Botón. Vamos a traer solo la base de datos. Vamos a traer las tablas. Le damos nets. Démosle OK. Entonces aquí trae la configuración de sus distintas tablas. Aquí le vamos a decir, por ejemplo, en mi caso sabemos que aquí ya lee las claves primarias y demás. Le damos finalizar. Entonces aquí tenemos las tablas. Beneficiario, información. Bueno, ya tenemos configurado tanto nuestro archivo de Excel, de donde vamos a sacar la información, y configurado nuestra conexión a base de datos. Entonces aquí vamos a crear el job. Vamos a crear un trabajo, por decirlo así. Entonces le vamos a dar migración datos, vamos a llamarlo así, migración datos. El estado está en desarrollo en su distinto entorno. Vamos a finalizar. Entonces él aquí va a crear el espacio de trabajo de la migración, que le llamamos en este momento la migración de los datos. Vamos a empezar a utilizar nuestros datos y demás. Entonces vamos aquí. Entonces vamos a elegir nuestro origen de datos. Nuestro origen de los datos va a ser el Excel que acabamos ahorita de configurar. Entonces aquí nos dan dos opciones, tanto el Excel para ingresar los datos, para ingresar el resultado a un libro de Excel, o para extraer del Excel los datos. Entonces en nuestro caso sería output es de ingreso, input es de origen de datos, por decirlo así. De ahí es donde vamos a sacar los datos. En nuestro caso, Excel. Vamos a lo mismo hacer con nuestras tablas. Beneficiario, que va a ser nuestros datos. Entonces en nuestro caso sería output. Listo. Entonces en nuestro caso, este caso fue input. Es un input, un origen, y acá es un destino. Entonces aquí vamos a hacer la otra tabla, que va a ser también un destino. En nuestro caso, ¿en dónde está? Output. Listo. Entonces aquí vamos a, ya tenemos nuestros dos, por decirlo así, nuestra proyección a donde vamos a enviar la información. Entonces esas son las dos tablas que están en Postgres, y el origen que va a ser los datos de Excel. Entonces aquí se nos desplegó, cuando creamos el job se nos desplegó la tabla, la paleta de herramientas que utiliza Talent Open Studio. Entonces en nuestro caso vamos a utilizar una herramienta que se llama un tmap. Pues más o menos lo entiendo como lo entiendo yo, es un mapeador tanto de los datos, tanto del origen como de destino, y ahí es donde vamos a configurar cuáles campos van a pertenecer en esta tabla, qué campos de este archivo van a pertenecer en esta tabla de base de datos. Entonces en este caso vamos a hacer una unión. Vamos a unir el tmap, los datos de Excel al tmap, y viceversa. Vamos a darle el origen aquí a arrastrar a beneficiario. Entonces, ¿cómo quiere que lo llamemos? No quedó bien. Vamos acá. Vamos a llamarle registro beneficiarios. Le damos OK. Le damos que sí. Yes. Ya acá vamos a arrastrar otro. El otro se va a llamar. Tienen que ir directamente a donde está el icono para que no tenga ese problema. Entonces vamos aquí. Vamos a instalar aquí. Le vamos a llamar registro información
información sin tildes, porque si no, no permite información, conexiones. Internet. Le damos OK. Le decimos que sí, que desea crear el esquema para el componente. En fin, entonces aquí tiene un orden. El orden, uno puede afectar el orden de cómo quiere la ejecución de cada uno de sus de su carga de información en las distintas tablas. Pues para nosotros en nuestro caso tenemos que crear primero el beneficiario, dado que tenemos una clave primaria ya, y posteriormente ejecutar la información de la instalación, puesto que allá va a hacer referencia a la clave foránea de que existe el beneficiario. Si lo hacemos en caso contrario va a botar error. Entonces aquí vamos a hacer el carga. Entonces aquí vamos a tmap, le damos doble clic y aquí se nos va a desplegar la interfaz gráfica de cómo vamos a unir nuestros datos y cómo vamos a configurarlos de acuerdo a los tipos de datos que hay de un lado al otro. Entonces principalmente no vamos a cambiar el tipo de dato que hay a este lado de este lado de la base de datos, tanto de registro de beneficiarios, sino vamos a cambiar el tipo de dato aquí con respecto al origen de datos, o sea en el Excel. Entonces por ejemplo, sabemos que aquí hay una persona que se llama ID beneficiario, acá hay un campo que se llama ID beneficiario, lo vamos a llamar allá. Entonces vamos a mirar que ID beneficiario es un campo integer y aquí es un campo integer. Toca verificar esa asociación con todos que tengan el mismo tipo de campo, si no podríamos tener problemas en ese sentido. Entonces por ejemplo ID beneficiario, vamos a buscar la cédula. Entonces cédula, nombre, que yo sé que hay un nombre beneficiario. Bueno, principal, verifiquemos cédula. Cédula, ¿qué tipo de dato? Es un integer. Y cédula acá a este lado es un campo double. Entonces vamos a decirle cédula integer, vamos a cambiarle el campo a double, que acá hay una opción de double. ¿Listo? Entonces double a double, no hay problema. El problema es cuando hay un tipo distinto de dato. Por ejemplo, que aquí sea integer, lo mande allá o double. En este caso funcionaría. El problema es cuando no es así. Por ejemplo, que aquí me espere un campo double y acá el campo sea un integer, pero aquí lo asumimos que es un dato muy grande y al intentarlo ingresar allá habría problemas. Entonces vamos a verificar esas asociaciones. Vamos aquí, entonces aquí vamos a verificar. Entonces vamos aquí, dirección, vamos a buscar la dirección. Bajemos un poquito esta tabla. Dirección beneficiario, la llevamos allá. Dirección, solo es arrastrar y llevarlo al campo a donde pertenece la información. Vamos aquí beneficiario, es string, beneficiario es string, el código DANE, así sucesivamente. Bueno, voy a hacerlo y ya cuando termine les muestro el resultado de la asociación. Bueno, ya aquí volviendo, ya completado el proceso de asociación dentro de nuestro origen y nuestro destino. Por ejemplo, en nuestro caso las dos tablas, registro de beneficiarios, bueno, nuestros beneficiarios y la información pertinente a la información de las conexiones de internet. Entonces aquí es donde vemos las asociaciones. Fijémonos bien es que los campos tienen que tener el mismo tipo de dato tanto en el origen como en el destino. En nuestro caso pues dividimos esta información que viene en un solo origen, por decirlo, solo en un archivo Excel, y la dividimos en dos tablas dentro de nuestra base de datos. En nuestro caso, por ejemplo, cédula. En nuestro caso, mira, aquí podemos verificar picando en cada una de ellas qué tipo de dato es y en qué el este. Entonces aquí cédula. Y pues configuramos las dos tablas a las que pertenecían. En este caso le damos aplicar, le damos OK. ¿Listo? Entonces ya tenemos configurado nuestro tema para que nos ordene la información y nos las registre con respecto a nuestra tabla de beneficiarios y nuestra tabla de información de instalación. Entonces vamos con respecto a esto, vamos a correr nuestro job, nuestro trabajo. Entonces tenemos la configuración
Vamos a minimicemos un momentico la paleta y minimicemos un poquito acá. Entonces vamos a subir un poquito esto para que puedan ver la pantalla del bueno, aquí vamos a ocultar un momentico el esquema de cómo quedó el job. Aquí le vamos a decir guardar, guardemos save as save. Vamos a llamar, ya acabamos de guardar nuestro dato y vamos a correrlo para ver qué sección. Entonces aquí empieza a correr, está corriendo la operación y pasando los datos de este lado al otro lado. Tal parece no hay ningún error. Entonces vamos a verificar que esa información fue migrada directamente sobre nuestra base de datos. Entonces aquí no ocurrió ningún error. Aquí normalmente se arrojan los errores en caso de que ocurra disparidades en cuanto al tipo de dato dentro de nuestro origen y nuestro destino. Vamos a verificar en nuestra base de datos que está en Postgres. Vamos a ver si ya está nuestros datos que acabamos de ingresarles. Entonces aquí la tabla, beneficiarios. Hasta aquí ya está ingresada nuestra información. Miren. Bueno, estos fueron los campos que no dije que diligenciaron porque estaban por defecto. Pero la demás información pertinente extraída de nuestro Excel está ya en nuestra base de datos. Vamos a mirar la siguiente tabla. Miren, aquí está nuestro ID del beneficiario, que le decía que es una clave foránea a la otra tabla, y nuestra información. Bueno, aquí concluye tal cual el tutorial. Aquí queda nuestro job y guardamos nuestro trabajo en la información. Entonces